Bendiciones hoy y siempre para ti, esa hermosa energía tan amorosa de Dios contigo y con los seres que amas. No sé si tienes la buena costumbre de leer la Biblia, pero leyéndola con inteligencia, sabiéndola interpretar, recordando que acá hay un Antiguo Testamento que nos lleva, puede ser 1800 años atrás, ¿no? Puede ser hasta 2000, y que hay que iluminar el antiguo con el nuevo. ¿Ya? Muy claro. Lee primero el nuevo y ahí vas a leer del antiguo lo que te sirva, porque aquí se habla, hay mucha violencia, hay mucho machismo, hay, sí, hay realidades que no son verdad, como el furor de Dios, la ira de Dios, la cólera de Dios, pero bueno, en fin. Hay un evangelio que llama Lucas, el evangelio de un evangelista llamado San Lucas. Allá hay uno de los más bellos relatos de la Biblia, de las historias que contaba Jesús. Está en el capítulo 10. Se llama El Buen Samaritano. Acá, el Buen Samaritano. Comienza diciendo cómo unos maestros de la ley que se sabían todo, ayunaban, diezmaban, iban al templo, pero se creían mejores que los demás. Todavía pasa eso hoy en día. Personas que rezan, diezman, hacen aleluyas, alabanzas en cualquier religión, pero ellos se creen mejores que los demás, o sea, hasta ahí llegó su fe y su religión, porque están llenos de orgullo y de juzgar a los otros. Entonces Jesús, vienen a tentar a Jesús para que les diga qué es lo que hay que hacer, y Jesús les dice qué es lo que está en la Biblia: amar a Dios con todo el corazón y amar a los demás, y amar al prójimo. Entonces uno le pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Y comienza Jesús, como era de lindo, como contaba historias, dice, Jesús empezó a decir: bajaba un hombre por el camino de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos bandidos que lo despojaron hasta de sus ropas, lo golpearon y se marcharon, dejándolo medio muerto. De hecho, que yo viví allá un año, Jerusalén está en lo alto y hay que bajar y bajar y bajar, pasando por el desierto de Judea hasta llegar a Jericó, y allí no lejos de Jericó está el Mar Muerto. O sea que Jesús anduvo por allá muchas veces. Oigan lo atrevido que era Jesús. Con razón terminó en una cruz. Oigan lo que va a decir Jesús en su historia delante de los doctores de la ley que se conocían la Biblia al pie de la letra. Por casualidad, bajaba por allí donde quedó ese hombre maltratado, herido por los bandidos. Bajaba por ese camino un sacerdote, lo vio, tomó al otro lado y siguió. Por favor. O sea, está diciendo que el que más le debía haber ayudado, que es un sacerdote, sigue de largo. Pero Jesús todavía va más allá y dice: lo mismo hizo un levita. Eran las personas que estaban también religiosas, que cuidaban el templo y atendían en el templo. Que llegó a ese lugar, lo vio, tomó el otro lado y pasó de largo. Por favor. Increíble, Jesús, cómo eras de claro en lo que querías enseñar. Estás hablando delante de las personas más religiosas de tu tiempo, los buenos, y les estás diciendo que uno de ellos sigue de largo sin atender al que lo necesita, al prójimo, y otro que también está en el templo como levita, hijos de Leví. Hay un libro que se llama El Levítico, también sigue de largo. Por favor. Y oigan lo que dice Jesús. Uy, Dios mío. Un samaritano, rechazado por los judíos, considerado hereje por los judíos, que se iba a condenar como los judíos, pues, o sea, los judíos pensaban así, que se iba a condenar, ¿no?, como lo pensaban los judíos. También pasó por aquel camino, lo vio, pero éste se compadeció de él. Se acercó, curó sus heridas con aceite y vino, se las vendó, después lo montó sobre el animal que traía, lo condujo a una posada y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente, sacó 2 monedas y se las dio al posadero, diciéndole: cuídalo, y si gastas más, yo te lo pagaré a mi vuelta. Dios mío bendito, si sabemos leer el Evangelio. Jesús le está diciendo a esas personas, las más religiosas, los buenos del tiempo, los que se conocen la Biblia de memoria, predican, hablan y oran, que 2 de ellos pasaron al lado del que estaba herido y necesitado. Y un samaritano, que es un extranjero, alguien que ellos juzgaban y condenaban y creían que era un pecador,
es el que lo atiende con amor, se compadece. Bueno, ¿cuál enseñanza hay? Yo no te lo voy a decir. Tú eres suficientemente inteligente para sacar la lección que quieras de esto. Solamente agregaría algo, que está en el Nuevo Testamento, en la carta de un apóstol llamado Santiago. Si tú dices que tienes fe, pero esa fe no tiene buenas obras, tu fe está muerta. Muerta. Muy clarito en la carta de Santiago. Si tú dices que tienes fe porque vas al templo y alabas y oras y diezmas y haces aleluyas y te conoces la Biblia, pero en tu obrar y en el mío, yo también me lo aplico a mí, no hay amor, no hay compasión, no hay comprensión, no hay respeto, no hay servicio, no hay actitud de no juzgar a nadie, entonces esa fe está muerta. Y antes de despedirme, Jesús, ¿cómo eras de claro? ¿Cómo eras de directo para hablar de esa falsa fe, de esa hipocresía en la cual yo creo que porque oro y rezo y voy al templo, soy un ser bueno, mientras mis acciones son negativas, de corrupción, de deshonestidad, de infidelidad, de traición, pero yo me considero un buen creyente? Y te atreves a decirle a los maestros de la ley, los buenos, los santos, los que iban al templo, los que conocían esto de memoria, les dice que 2 de ellos, frente a ese samaritano, siguen. ¿Quién dice? Para nada le ayudan. Y un samaritano, que era la persona que se juzgaba en ese tiempo como mala, porque no era judía, como rechazada, es la persona que lo atiende. Más claro, no canta aún. Muchas bendiciones para ti. Gracias, Dios mío, que me permites compartir esto. Solo soy un instrumento tuyo. Solo soy un facilitador. Y lo que les estoy compartiendo es para mi propia reflexión y para mirarme en el espejo sin engañarme de cuál es la fe que estoy practicando. Te deseo todo lo mejor. Muchas bendiciones. Y ojalá esas hermosas parábolas de Jesús nos sigan iluminando, inspirando para andar por el sendero correcto, el del bien y el de la verdad, y el de las buenas acciones, porque si no es de buenas obras, la fe, según leemos en la carta del apóstol Santiago, está muerta. Te deseo lo mejor.